Bueno, hoy quisiera hablar sobre Nietzsche, Miller, Rimbaud y la Navidad. Básicamente esto es un extracto de El tiempo de los asesinos de Henry Miller, un libro que él escribió a propósito de Rimbaud, que recomiendo muchísimo, pues fue un hallazgo bastante afortunado que tuve gracias a Ernesto Hernández, filósofo colombiano de aquí de la ciudad de Cali, Colombia. Eh, este pasaje sobre la Navidad en Rimbaud, a partir del libro de Miller, tiene a mi parecer, una relación con el tema en Nietzsche sobre el origen de la mala conciencia, que podemos ver una parte de ese tema en el parágrafo 16 del Tratado Segundo de la Genealogía de la Moral. Entonces, primero voy a leer ese parágrafo 16 de forma comentada o si no la mera lectura. Luego, luego leemos los pasajes del tiempo de los asesinos de Henry Miller, donde trae a colación pues este tema de la Navidad en función pues de Rimbaud. Bueno, em, voy a compartir entonces, no sé muy bien cómo funciona esto, entonces voy a compartir parte por parte. Primero el parágrafo 16 de la genealogía de la moral de Nietzsche, pues esta es la edición de Alianza de Andrés Sánchez Pascual. Dice Nietzsche: en este punto no es posible esquivar ya, bueno, qué pena la interrupción. Esta es un golpe de azar, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a hacer es mezclar diversas cosas en función de lo que me inspiró el texto de Miller. El texto de Miller es como lo central de esto que les quiero compartir. Pero es un golpe de azar, digamos, es reunir fragmentos y quizá encontrar resonancias, pero no responde a una linealidad o a un sistema, digamos, mm, ni siquiera podría ser ni siquiera coherente, ¿no? Es un golpe de azar simplemente. Entonces, vuelvo. En este punto, dice Nietzsche, no es posible esquivar ya el dar una primera expresión provisional a mi hipótesis propia sobre el origen de la mala conciencia. Tal hipótesis no es fácil hacerla oír y desea ser largo tiempo meditada, custodiada, consultada con la almohada. Yo considero que la mala conciencia es la profunda dolencia a que tenía que sucumbir el hombre bajo la presión de aquella modificación, la más radical de todas las experimentadas por él, de aquella modificación ocurrida cuando el hombre se encontró definitivamente encerrado en el sortilegio de la sociedad y de la paz. Lo mismo que tuvo que ocurrirles a los animales marinos cuando se vieron forzados, o bien a convertirse en animales terrestres, o bien a perecer. Eso mismo les ocurrió a estos semianimales felizmente adaptados a la selva, a la guerra, al vagabundaje, a la aventura. De un golpe todos sus instintos quedaron desvalorizados y en suspenso. A partir de ahora debían caminar sobre los pies y llevarse a cuestas a sí mismos, cuando hasta ese momento habían sido llevados por el agua. Una espantosa pesadez gravitaba sobre ellos. Se sentían ineptos para las funciones más simples, no tenían ya para este nuevo mundo desconocido sus viejos guías, los instintos reguladores e inconscientemente infalibles. Estaban reducidos, estos infelices, a pensar, a razonar, a calcular, a combinar causas y efectos, a su conciencia, a su órgano más miserable y más expuesto a equivocarse. Yo creo que no ha habido nunca en la tierra tal sentimiento de miseria,
tal plumbeo malestar, y además aquellos viejos instintos no habían dejado de golpe de reclamar sus exigencias, solo que resultaba difícil y pocas veces posible darles satisfacción. En lo principal, hubo que buscar apaciguamientos nuevos y, por así decirlo, subterráneos. Todos los instintos que que no se desahogan hacia afuera se vuelven hacia adentro. Esto es lo que yo llamo la interiorización del hombre. Únicamente con esto se desarrolla en él lo que más tarde se denomina su alma. Todo el mundo interior, originariamente delgado, como encerrado entre dos pieles, fue separándose y creciendo, fue adquiriendo profundidad, anchura, altura, en la medida en que el desahogo del hombre hacia afuera fue quedando inhibido. Aquellos terribles bastiones con que la organización estatal se protegía contra los viejos instintos de la libertad, las penas sobre todo cuentan entre tales bastiones, hicieron que todos aquellos instintos del hombre salvaje, libre, vagabundo, diesen vuelta atrás, se volviesen contra el hombre mismo. La enemistad, la crueldad, el placer en la persecución, en la agresión, en el cambio, en la destrucción, todo esto vuelto contra el poseedor de tales instintos. Ese es el origen de la mala conciencia. El hombre que, falto de enemigos y resistencias exteriores, encajonado en una opresora estrechez y regularidad de las costumbres, se desgarraba, se perseguía, se mordía, se roía, se sobresaltaba, se maltrataba impacientemente a sí mismo, este animal al que se quiere domesticar y que se golpea furioso contra los barrotes de su jaula, este ser al que le falta algo, devorado por la nostalgia del desierto, que tuvo que crearse a base de sí mismo una aventura, una cámara de suplicios, una selva insegura y peligrosa. Este loco, este prisionero añorante y desesperado, fue el inventor de la mala conciencia. Pero con ella se había introducido la dolencia más grande, la más siniestra, una dolencia de la que la humanidad no se ha curado hasta hoy, el sufrimiento del hombre, por sí mismo. Resulta de una separación violenta de su pasado de animal, resultado de una separación violenta de su pasado de animal, resultado de un salto y una caída, por así decirlo, en nuevas situaciones y en nuevas condiciones de existencia, resultado de una declaración de guerra contra los viejos instintos en los que hasta ese momento reposaban su fuerza, su placer y su fecundidad. Añadamos enseguida que, por otro lado, con el hecho de un alma animal que se volvía contra sí misma, que tomaba partido contra sí misma, había aparecido en la tierra algo tan nuevo, profundo, inaudito, enigmático, contradictorio y lleno de futuro, que con ello el aspecto de la tierra se modificó de manera esencial. De hecho, hubo necesidad de espectadores divinos para apreciar en lo justo el espectáculo que entonces se inició y cuyo final es aún completamente imprevisible. Un espectáculo demasiado delicado, demasiado maravilloso, demasiado paradójico, como para que pudiera representarse en cualquier ridículo astro, sin que, cosa absurda, nadie lo presenciase. Desde entonces, el hombre cuenta entre las más inesperadas y apasionantes jugadas de suerte que juega el gran niño de Heráclito, llámese Zeus o Azar, despierta un interés, una atención, una esperanza, casi una certeza, como si con él se anunciase algo, se preparase algo, como si el hombre no fuera una meta, sino solo un camino, un episodio intermedio, un puente, una gran promesa. Bueno, quiero señalar algunas cosas para comentar un poco y no limitarme solo a la lectura. Esta interiorización que se crea en esa inhibición de los instintos que debían encontrar un sentido en la exterioridad, hacia afuera, desahogándose, es lo que históricamente, pues normalmente se conoce como la modernidad, que se inaugura con Descartes, ¿no? Con Descartes, cuando él emprende, renunciando a lo exterior, un viaje interior, un viaje espiritual. Es esta modernidad como nacimiento de la interioridad del hombre
y también de su mala conciencia, o sea, de esa conciencia que adolece de sí misma o que se autoflagela, ¿no? Que interioriza el dolor, la que va a tematizar Rambo casi pues, por la misma época aproximada del propio Nietzsche, cuando lanza su fórmula, ¿no? Es necesario ser absolutamente modernos. Y Miller, pues Henry Miller, el escritor norteamericano, a su manera, lo tematizan en el libro que referencié desde el inicio. Son estos temas, pues, eh, el hecho de que el ser humano o el hombre, como lo tematiza Nietzsche en la genealogía de la moral, sea el animal al que le es lícito hacer promesas o, digamos, el objeto de domesticación o de crianza, ¿no? Al que, con respecto al cual se puedan hacer promesas o le llegue a ser lícito hacer promesas. Con respecto al tema que es propio de los poetas, de eh, creer en la vida, creer en el mundo, y que Rimbaud tematiza como la Navidad, como más allá de las esperanzas supra ultraterrenas que critica Nietzsche. Vamos a ver en esos pasajes cómo vuelve a enfocar, digamos, esa cuestión de las promesas, digamos, y de cómo se compromete en ese sentido, pues prácticamente la vida sobre la tierra en ese caso. Entonces vamos al texto de Henry Miller. Esta es igualmente de la editorial Alianza. Tengo entendido que no han habido reediciones desde, no sé si los años 80 o 90. Es un texto bastante difícil de conseguir. El tiempo de los asesinos de Miller, ¿no? Yo parto de este pasaje donde se toca el tema de la Navidad y luego al siguiente capítulo, unas páginas más adelante, donde prosigue ese tema. Eh, y encontrar pues algunas resonancias o relaciones con Nietzsche y algunos temas que podemos encontrar allí, ¿no? Uno de esos temas es el que acabamos de ver sobre la nostalgia del desierto, ¿no? Este loco, como lo llama Nietzsche, que se ha quedado encerrado en sí mismo, digamos, o en su interioridad, en la formación de esa interioridad, y que carga con el peso de sí mismo como ser humano en el sentido del humanismo, ¿no? Moderno. Y esa misma nostalgia del desierto lo vamos a ver acá un poco, ¿no? Entonces dice Henry Miller: yo nací en Nueva York, donde existen todas las oportunidades de triunfo posibles, según se imagina el resto del mundo. No me resulta muy difícil imaginarme haciendo cola en las agencias de empleo y las casas de caridad. El único trabajo para el cual parecía capaz en aquellos días era el de lavar platos, y encima llegaba siempre tarde. Hay miles de hombres siempre dispuestos, eh, perdón, hay miles de hombres siempre dispuestos a lavar platos, ansiosos de hacerlo. A menudo acababa cediendo mi lugar a otro pobre diablo que me parecía estar en condiciones mil veces peores que la mía. Otras veces pedía algún dinero para viajar o para tomar un plato de sopa o alguno de los candidatos que estaban en la cola y terminaba olvidándome por completo del empleo. Si veía algún anuncio para algo más de mi gusto en una ciudad vecina, iba primero allí, aunque tuviera que perder todo el día para llegar. Más de una vez he recorrido miles y miles de kilómetros a la casa de un empleo quimérico, de camarero, por ejemplo. A menudo la sola idea de la aventura me animaba a irme muy lejos. Podía entablar conversación en el camino
con alguien que alteraría todo el curso de mi vida. Podía venderme a él simplemente porque estaba tan desesperado. Así razonaba conmigo mismo. A veces me daban el empleo que buscaba, pero convencido en el fondo de que no podría conservarlo, daba media vuelta y regresaba, siempre con el estómago vacío, naturalmente. Todas mis llegadas y partidas eran con el estómago vacío. Esa es la segunda cosa que siempre he asociado con el genio, la falta de comida. Primero no lo quieren, luego no hay comida para él. Y en tercer lugar, no sabe dónde apoyar la cabeza para descansar. Aparte de estas incomodidades, su vida, como nadie ignora, es la vida de Riley. Es perezoso, negligente, inestable, traicionero, mentiroso, ladrón, vagabundo. Donde vaya, donde vaya causa insatisfacción. Realmente es un tipo imposible. ¿Quién puede llevarse bien con él? Nadie, ni siquiera él mismo. Pero ¿por qué machacar en las cosas desagradables discordantes? La vida del genio no es solo suciedad y miseria. Todos tenemos nuestros problemas, seamos o no genios. Sí, eso es cierto. Y nadie tiene en más estima la verdad que el hombre de genio. De vez en cuando encontraréis al genio con un plan para salvar al mundo bajo el brazo, o al menos con un método de regeneración de la humanidad. La gente se ríe de ellos. Son sueños descabellados, absolutamente utópicos. Navidad en la Tierra, por ejemplo. Qué sueño de drogado. Dejemos que lo pruebe primero consigo, decís. ¿Cómo puede salvar a otros si es incapaz de salvarse a sí mismo? La clásica respuesta, irrefutable. Pero el genio jamás aprende. Nació con el sueño del paraíso y sin importarle parecer un chiflado, luchará una y otra vez por hacerlo realidad. Es incorregible, un criminal reincidente en el verdadero sentido de la palabra. Comprende el pasado, puede entrever el futuro, pero el presente carece de sentido para él. El triunfo no le atrae en absoluto. Desdeña todas las recompensas, todas las oportunidades. Es un descontento. Aun cuando aceptáis su obra, vuestra opinión le importa muy poco. Ya está en otra cosa. Su brújula señala otro derrotero. Su entusiasmo está en otra parte. ¿Qué podéis hacer por él? ¿Cómo aplacarlo? No podéis hacer nada. Está fuera de alcance. Persigue lo imposible. Esta desagradable imagen del hombre de genio es, en mi opinión, exacta. Eh, bueno, aquí salto al otro momento. Nótese pues lo que vimos un poco de el hombre al que le es lícito hacer promesas, ¿no? Eh, listo, ya estamos acá. Esta es el otro pasaje donde habla de la Navidad. Navidad sobre la tierra, ¿no? Lo imposible. Dice, 3 años más y con solo 18 de edad, se refiere a Rimbaud, ¿no? Lo hallamos ya en las postrimerías de su carrera de poeta, escribiendo su última voluntad, su testamento, por decirlo así. El infierno que tan vívidamente describe, lo ha experimentado ya en su propia alma y ahora está por vivirlo en la carne. Qué palabras desgarradoras las de la parte llamada mañana para un muchacho de 18 años. Está refiriendo al libro de Rimbaud, Una temporada en el infierno. Su juventud se ha evaporado ya y con ella toda la juventud del mundo. Su patria yace postrada, derrotada. Su madre solo ansía liberarse de él, de la extraña, insoportable criatura que es él. Ha conocido ya el hambre, la miseria, la humillación, el rechazo. Ha estado en la cárcel, ha asistido a la sangrienta comuna, tal vez haya participado en ella, ha sabido del vicio y la degradación, ha perdido su primer amor, ha roto con sus amigos artistas, ha analizado todo el arte moderno y lo ha hallado vacío.
y está por mandar todo al diablo, incluso a él mismo. Pensando así en su juventud perdida, del mismo modo que habría de recordar luego en su lecho de muerte toda su vida desperdiciada, pregunta lastimeramente, Rambo, no, Miller refiriéndose a Rambo, ¿no tuve una vez una juventud amable, heroica, fabulosa, digna de ser escrita sobre tablas de oro? Demasiada suerte. ¿Qué crimen, qué error he cometido para merecer mi debilidad actual? Vosotros que afirmáis que las bestias sollozan de pena, que los enfermos desesperan, que los muertos tienen pesadillas, tratad de narrar mi caída y mi sueño. Yo no puedo expresarme sino como el mendigo con sus continuos Padre Nuestro y Ave María. Ya no sé, ya no sé hablar. Ha terminado la narración de su propio infierno personal. Está a punto de decir adiós. Solo queda por agregar unas pocas palabras de despedida. Una vez más aparece la imagen del desierto, una de sus imágenes más persistentes. La fuente de su inspiración se ha secado. Como Lucifer ha consumido la luz que le fue dada. Solo queda el reclamo del más allá, la llamada de la profundidad, cuya respuesta haya para él corroboración y consumación en la vida de la temida imagen que lo asalta, el desierto. Tasca el freno. ¿Cuándo iremos? Pregunta. ¿Cuándo iremos a dar la bienvenida al nacimiento del trabajo nuevo, la sabiduría nueva, la fuga de tiranos y demonios, el fin de la superstición, a adorar los primeros, la Navidad sobre la tierra? ¿Cómo nos recuerdan estas palabras a un contemporáneo suyo que él nunca conoció, Nietzsche? ¿Qué revolucionario ha sabido expresar más nítida y conmovedoramente el camino del deber? ¿Qué santo ha dado un sentido más divino a la Navidad? Son las palabras de un rebelde, sí, pero no las de un rebelde impío. Un pagano, sí, pero un pagano como Virgilio. Es la voz del profeta y el maestro, del discípulo y el iniciado, al mismo tiempo. Aún el sacerdote idólatra, supersticioso e ignorante, debe aprobar esta Navidad. Esclavos, no maldigamos la vida, grita. Basta de lágrimas y lamentaciones, de la mortificación de la carne. Basta de sumisión y docilidad, de la credulidad infantil y las plegarias infantiles. Desechemos los falsos dioses y los oropeles de la ciencia. Abajo los dictadores, los demagogos, los sans-culottes. No maldigamos la vida, adorémosla. Todo el interludio cristiano no ha sido sino una negación de la vida, una negación de Dios, una negación del espíritu. Ni siquiera hemos soñado aún la libertad. Liberad, liberad el espíritu, el corazón, la carne. Liberad el alma para que ella pueda reinar en seguridad. Este es el invierno de la vida y yo temo el invierno porque es la estación de la comodidad. Que nos concedan la Navidad sobre la tierra, no el cristianismo. Nunca he sido cristiano, no he pertenecido jamás a vuestra raza. Sí, mis ojos están cerrados a vuestra luz, soy una bestia, un negro, pero puedo ser salvado. Vosotros sois falsos negros, vosotros avaros, maniáticos, demonios. Yo soy el verdadero negro y este es un libro negro. Digo, que venga la Navidad sobre la tierra. Ahora, ahora, ¿oís? Nada de esperanzas falsas. Bueno, yo creo que eso sería suficiente. El propio Miller dice que hay cercanía entre Nietzsche y Rimbaud y es otra manera, otra perspectiva de pensar la Navidad sobre la Tierra, ¿no? Bueno, creo que haga falta más comentarios.
Bueno, muchas gracias y les deseo a todos una feliz Navidad.